palabra de Jeremías 17, tenemos que comenzar diciendo que en los tiempos del profeta, Judea vivía un tiempo difícil. Y fíjense que este capítulo 17 comienza diciendo: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla del corazón y en los cuernos de sus altares. Porque resulta que Judá se había apartado de los caminos del Señor. Estaba pasando Jerusalén esos tiempos difíciles donde se habían apartado del Señor, y le tocó al profeta Jeremías tener que enviar el mensaje de Dios al pueblo en este tiempo. Y cuando dice aquí que dice que el pecado de Judá estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Sabemos que el diamante es un mineral que es de los más duros. ¿Y por qué con cincel? Porque así estaba el corazón de Judá. Estaba un corazón que estaba duro, que no querían entender, que no querían escuchar la voz de Dios. Y resulta, amados, que cuando nosotros cerramos nuestro corazón a Dios, nos ponemos a nadar contra la corriente, cuando Dios quiere que nosotros nademos a favor de la corriente. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, resulta que todas las cosas nos van a salir muy difícil, nos van a salir no como queremos, sino vamos a tener que pasar desiertos, tempestades, soledades y cuántas cosas más podemos imaginar. Por eso Isaías le hablaba al pueblo y le decía que en el corazón de ellos estaba como una piedra, y que por eso tiene que esculpir la palabra, tiene que escribir allí en ese lugar duro, porque no querían entender. Y entonces en este capítulo 17, en los versículos 7 y 8, él da una promesa, y por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Él no da más opciones. Es en el Señor que tenemos que nosotros depositar nuestra confianza. Él dice: es en el Señor. Dice: bendito. Es bendito el varón que confía en el Señor. Y Jeremías le estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo: aquí hay algo que usted tiene que saber, que usted va a recibir la bendición de Dios si usted confía en el Señor. Porque el pueblo se había apartado y no quería confiar en el Señor, no quería confiar en nada de lo que Dios ofrecía. Cada quien estaba haciendo lo que su malvado corazón y pecaminoso corazón estaba haciendo, y habían comenzado a adorar a otros dioses. Y conocemos esta historia. Esta historia termina donde toda Jerusalén fue destruida por el rey Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia por el pecado, y hasta los reyes murieron en este hecho. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, hay estas consecuencias. Pero qué bueno que nosotros, esta iglesia, sabe cuál es nuestro fundamento, sabe cuál es nuestra identidad y sabe cuál es nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra acá, porque saben, cuando nosotros podemos saber cuál es nuestro nivel de confianza que tenemos en el Señor, cuando estamos en las pruebas. Porque cuando usted tiene su billetera llena, cuando usted tiene salud, cuando usted tiene todo bien, tiene un buen trabajo, mira, tiene la aceptación de todo el mundo, cualquiera tiene fe así. Cualquiera puede presumir de fe en esas condiciones. Pero ¿sabe cuando Dios mida su corazón? Cuando usted esté en la aflicción, cuando usted está pasando una prueba, cuando usted está pasando una tormenta, un desierto. Es allí donde Dios prueba su corazón. Es allí donde Dios analiza y mira lo que hay dentro de usted. Y es allí donde usted también va a valorar y va a analizar y va a examinar cuán profundas están las raíces de su fe. Porque ahí es donde se prueba el corazón, en la prueba. ¿Ok? Y por esa razón, aquí cuando el profeta le dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como árbol plantado junto a las aguas. Las aguas aquí, ¿qué están representando? ¿Qué representan para nosotros las aguas? La presencia del Espíritu Santo. Resulta, yo quiero mostrarles a ustedes, no sé si me pueden colocar una imagen de la imagen número 1 para que ustedes puedan ver lo que dice Jeremías. No sé si la tenemos, la imagen número 1 allí. Esta imagen que vamos a tratar, si los hermanos en medio ya nos pueden ayudar. La imagen número 1. Vemos este árbol, un árbol que es frondoso. Y el caso de la acacia. ¿Quién conoce la planta? ¿Quién ha escuchado del árbol, la planta de acacia? Es un árbol que crece en el desierto. Y justamente cuando Jeremías escribe y describe este pasaje, justamente está hablando de ese árbol que puede estar en el desierto y su hoja va a estar verde. De hecho, las personas que veían ese árbol sabían que debajo de ese árbol habían corrientes de aguas, porque no había otra manera de que ese árbol tuviera hojas verdes en un lugar tan desértico. Y la acacia era una planta que tenía la particularidad que crecía en el Sinaí y crecía en el monte del Negev. Y era una planta que era la única que tenía la capacidad de penetrar a través de las rocas, a través del suelo árido del desierto, y ella buscaba la fuente de agua. No era cualquier planta la que podía hacer esto, pero la acacia tenía esta particularidad de fortaleza que ella buscaba de los ríos, de las profundidades, de las corrientes de agua con la cual ella se sustentaba. Y por eso es que se veía en el desierto. Ahí la tienen. Ahí, como pueden ver, es un desierto. Y fíjense cómo está ella verde. ¿Ven el pasaje? ¿Lo pueden ver? Dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y saben, la acacia es una madera muy particular. La acacia fue la madera con la que se construyó el arca del pacto. Una madera que tiene características muy particulares. Una madera que primero dice, fíjese, en Éxodo capítulo 25:10 dice: y harán también un arca de madera de acacia. ¿Por qué de acacia? Primero, porque es una madera sólida en su estructura, resistente a la corrupción, a la descomposición y a los insectos. Es una madera que tiene firmeza, dureza, es sólida en su estructura. Dice acá también, resistente a la putrefacción. No es una madera que se descompone. La madera de acacia es prototipo de Cristo, porque es una madera incorruptible. Y por esa razón se hizo el tabernáculo con esta madera. Ya Moisés, cuando Dios le da las instrucciones de esta madera, estaba ya anunciando cómo iba a ser el Mesías, cuál iba a ser la representación del Mesías, que no iba a haber corrupción, no iba a haber pecado. Por eso la acacia es una madera, es un árbol tan especial, registrado en la palabra de Dios, porque representa, y por eso hicieron el arca del pacto y el tabernáculo con esta madera. Pues la acacia es la única madera que tiene esa particularidad, que puede socavar en medio del desierto, en medio de los lugares áridos, y tomar de los ríos, de las corrientes de agua subterránea, para alimentarse y poderse ver como este lugar, como este árbol que está acá. Un contraste de esto, podemos ver la imagen número 2, si me ayudan. Los árboles que crecen también en el desierto, pero que no llegan, que tienen una raíz superficial, ¿verdad? Y que obviamente no tienen la resistencia de llegar a las profundidades de las aguas. Y podemos ver un árbol como este. Vemos entonces están viendo este contraste del árbol que tiene hojas verdes, está floreciente, y un árbol que está en el mismo lugar pero está seco. Esto nos da un ejemplo de que y nos da una reflexión de analizar cómo está nuestra vida espiritual. Esto es un espejo de podernos ver nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Como la madera de acacia o como este árbol que está seco en el desierto? Porque saben, en el desierto
es donde Dios prueba tu fe. Hoy es un lugar que hemos escuchado unas alabanzas hermosísimas, una oración hermosísima. Esto es un lugar lleno de hermanos preciosos, el saludo, el calor de ustedes. Eso es muy sabroso, eso es muy hermoso, eso es muy nutritivo. Pero ¿sabe dónde usted es probado? Cuando esté en el desierto. Cuando no tiene este calor que sentimos todos acá juntos. Cuando usted está solo. Mire, cuando nosotros pasamos por este proceso, pasaron cosas que mi esposo y yo estábamos hablando y compartíamos con unos matrimonios que fuimos a ministrar después de haber compartido con la pastora Esther, que estuvimos en una reunión lindísima anoche. Pastora, gracias por habernos recibido. Lindo su momento ya de celebración de cumpleaños. Fuimos a ministrar a una familia querida, familia nuestra, viene siendo familia nuestra. Y estábamos hablando y comentábamos de que ciertamente solamente el Señor nos puede sostener en momentos donde uno no está preparado. Porque el día que a nosotros nos toma esta gente y nos llevan y nos detienen, usted no está preparado para eso. Las pruebas vienen sorpresivamente, sin aviso y sin anuncio. Llegan. Por eso la fe de nosotros tiene que estar activa, permanente. Amén. Porque no sabemos en qué momento vamos a ser sometidos a esa prueba. Y resulta que cuando a mí me llevan al lugar, nos separan a mi esposa y a mí. Yo no sabía de ella, yo no sabía de mis hijos, no sabíamos nada. Yo les tengo que confesar que cuando llegué a aquel lugar, que a mí me encadenan todo, que me llevan al lugar donde van a recluir, yo me veía con aquellos en una fila de personas que íbamos igual todos. A mi mente se me vino cuando Cristo iba al Calvario. Y se me vino a mi mente una palabra que el Señor le dijo a las mujeres de Jerusalén. Dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué será de las ramas secas? Y no estaba el Señor hablando de manera despectiva de la iglesia. Estaba hablando de Juan 15, donde Él dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y yo decía: Padre, yo no entiendo nada. Yo no sé qué hicieron con mi esposa. Yo no sé cómo decirle a mis hijos que nos está pasando esto. Y solamente les confieso que un momento, cuando yo estaba en una línea allí haciendo cosas, haciéndoles examen a uno, poniéndole el uniforme a uno, y yo: wow, Señor, yo no entiendo nada. Y yo decía: no me queda otra opción sino creer. Creer. Porque en la condición humana uno puede, hay un momento, sentir ciertas incertidumbres de las cosas. Pero cuando tu fe está por encima de la incertidumbre, no te va a invadir ni el temor ni la duda. Y yo decía: Señor, yo no entiendo nada. Yo lo único que sé es que tú estás conmigo acá, estás con mi esposa donde quiera que la tengan, y estás con mis hijos. Y yo decía: wow, los hijos son los únicos que tienen que ayudarnos a salir de aquí, porque ellos tienen toda la documentación, hablar con los abogados. Pero ¿cómo lo hago? Yo no tengo un teléfono, no puedo hablar por teléfono. Y me abracé de la fuente. Me abracé de la fuente de ese árbol, de esa vid verdadera, que me dijo que yo, separado de él, no iba a poder hacer nada. Y dije: mi esposa, yo sé que es una mujer que está clara, mis hijos lo hemos enseñado. Yo, Señor, confío y sé que tú tienes cuidado de mi familia y que vas a hacer lo que tú solo puedes hacer. Mire, hermano, mis hijos hicieron, si yo hubiese estado afuera, yo no hubiese hecho un trabajo tan espléndido como lo hicieron todos mis hijos. No lo hubiese hecho. Tomaron decisiones, como decimos nosotros, de grandes ligas.
y me dejaron asombrado. Bueno, yo sé de su capacidad, pero decisiones que yo decía, pero ¿cómo? Bueno, no es. La sabiduría del Señor vino a ellos. Porque saben, cuando usted enseña a sus hijos, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, mas cuando fueren grandes no se apartarán de ellos. Cuando usted enseña a sus hijos a caminar sobre las aguas, a creer en las promesas de Dios y a estar preparados para cualquier circunstancia, ellos van a saber qué es lo que tienen que hacer. Y por eso, amén. Y por eso Jeremías dice acá, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor. Aquí el calor representa la prueba en la vida de nosotros. Y no verá cuando viniera el calor. ¿Y qué más dice? Y dice, sino que su hoja estará verde. Cuando yo me vi en aquel lugar, digo, Señor, ¿y ahora qué hago aquí encerrado? ¿Y ahora qué es lo único que sé hacer yo? Predicar. ¿Y qué más voy a hacer? Aquí lo que hay es una cama para dormir. No hay espacio ni para caminar. Les confieso, yo salí, de hecho, cuando salí tan debilitado que yo me fui a bañar y pensaba que estaba en condiciones, y levanté un pie y me caí en el baño, que después no hallaba ni cómo levantarme. Debilitado, no teníamos donde caminar allí, no había. Y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Señor, voy a predicar, no tengo más nada que hacer. Tengo 24 horas al día, el tiempo que me tenga, vamos a predicar. Y saben, eso fue una experiencia, porque cada noche, comencé la primera noche, yo no sé si Lewis está acá, yo no sé si alguno de los, no sé si Robin, no puedo ver acá. Robin, ¿estás acá? ¿O Dani? Robin, allá. Dani, ¿estás allá? Allá están unos compañeros que estuvieron conmigo. Ellos están acá. Unos guerreros del Señor ellos, unos guerreros, están con su familia. Unos hermanos lindos que me regaló el Señor en ese lugar. Y comenzamos una noche, esa última noche estaba Robin, estaba Dani. Comenzamos 4 personas, yo comencé sentado en una cama. Y comencé a hablar de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 3 al 9, hablando acerca de la fe que va a ser sometida a prueba como el oro. Y el Señor me puso ese mensaje como a las 2 de la mañana. Yo no sé porque no teníamos hora allí, pero era como las 2 de la mañana. El día siguiente a las 5 salíamos para Arizona. Yo le estaba orando al Señor, no quiero ir a Arizona, Señor. Algo me decía que no, Arizona, Señor, no quiero ir. Si es necesario pasar de mí esta copa, pero Señor, si es que tenemos que ir a seguir predicando, seguir el peregrinar allá, seguimos, pero yo no quisiera ir a Arizona. Pasa de mí esta copa, si no es como tú digas, Señor, no como yo te estoy diciendo. Y cuando comencé con el mensaje hablando acerca de que nuestra fe va a ser sometida a prueba como el oro, aun cuando perecedero se prueba con fuego, dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos del 3 al 9 creo que está. Yo les explicaba del proceso del oro. Mi país es un productor de oro. Tuve un pastor amigo en Venezuela de mi iglesia que fue joyero, venía de una generación de joyeros. Y una vez cuando yo leí este pasaje, hace mucho tiempo, yo le explicaba, se llama Jorge Barros. Yo, Jorge, mira, explícame cómo es esto del oro, yo no entiendo nada. Mira, nosotros cuando vamos a las minas allá de allá de Guayana, compramos el oro bruto y nosotros ponemos ese pedazo de piedra en un crisol y le comenzamos a aplicar fuego. Y hacemos la primera colada. ¿Qué es eso de la primera colada? No, mira, sacamos las primeras impurezas y queda el oro 12. Es un oro muy básico, por eso es que es económico, pero un oro que tiene todavía impureza. Pero si quiero el oro 14, yo lo sigo metiendo en el crisol, así aplico mucho más fuego, saco la segunda colada y me queda el oro 14. Y a medida que va, y a medida que inclusive va sacando el proceso, el oro va cambiando de color. El oro 12 es un oro muy amarillo, el oro ya 14 es un poquitico más oscurito. Pero si quiero el oro 18, que es quizás el más comercial, le aplico más fuego y más tiempo al fuego. Y entonces saco la tercera colada. Entonces claro, la masa que yo coloqué así ya era un poquitico. Por eso es que es más caro, porque tiene menos impureza y es un oro más puro, y es el oro 18. Ahora, si yo quiero el oro 24, que es el oro ya
el tope de lo máximo, porque es el puro, el oro puro. Tengo que meterlo en el crisol, doblar el tiempo de aplicar el fuego y el tiempo de tratar con él, para luego sacar el oro 24. Y es un oro casi como rosadito, algo así, me dice él. Y ese es el oro que es puro. Y yo, ahora sí entiendo la palabra. Por eso nuestra fe va a ser sometida a prueba, como el oro. Cuando usted está pasando por prueba, el Señor no te envía la prueba para destruirte. Te está purificando, te está sacando las escorias, te está sacando todo aquello que no es tuyo, te está sacando todo aquello que interrumpe que tengas una vida de plena comunión con el Señor. Y cuando tienes el oro 24, entonces ahí sí estás preparado. Yo recuerdo que estaba Robin y Dani esa noche allí conmigo, y cuando yo di el mensaje, el Espíritu Santo comenzó a quebrantarnos a todos allí, porque era Dios hablándonos. Y yo le decía, muchachos, aquí estamos nosotros metidos en un crisol. Esta cárcel es un crisol, y esto que nos está pasando es un fuego pero este fuego no nos va a consumir. Este fuego nos está purificando el corazón. Y quizás aquí hay muchos hombres que quizás le han sido infieles a sus esposas, les han pegado a sus esposas, les han abandonado a sus padres, han abandonado a sus hijos, han dejado de compartir en familia por pasar el tiempo tomando licor con otras personas. Pero hoy quiere darte a ti una fe oro 24. Pero nadie pone un oro 24 en una caja sucia, en una caja mugrienta, con impureza. Busca la mejor caja. Inclusive en la joyería le colocan una luz fija arriba y lo colocan para que brille. Y así hace el Señor con nosotros, con tu fe, que la pone para que brille. Porque por eso es que dice la palabra que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Y Dios quiere que tu fe brille como la del oro. Y le decía yo a los muchachos, la única forma que hoy Dios te puede entregar una fe de oro 24 es que tú hoy te arrepientas de tu pecado, limpias tu vida y hoy dejes aquí en este lugar tu corazón pecaminoso, para que entonces te arrepientas y aceptes al Señor Jesucristo, para que Él te limpie de todo pecado, y entonces Él te va a dar esa fe de oro 24. Bendito sea el Señor. Esa noche comenzamos 6, después fueron como 13, 12. Lo oficial, que ellos cuando nos iban a contar teníamos que estar todos acostados en nuestra cama, o por lo menos sentados. Cuando veo los oficiales detrás de mí que estaban, ellos eran 2 o 3. Cuando vi como 4 personas detrás contándonos, no interrumpieron el mensaje. No interrumpieron el mensaje. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se levante en el nombre de Jesús a hablar la palabra, el diablo tiene que callarse. El diablo tiene que callarse. Y yo veía a los oficiales que nos estaban contando. Y yo, wow, es la hora del conteo. Qué raro que yo entre mí y decía, Señor, no nos mandaron a sentar ni a acostar, mucho menos, pero aquí estás tú. Y pudimos, al final yo le pregunto al oficial, habían 62 personas conmigo en ese lugar, de 103, 62 personas, una iglesia, de los cuales 14 más o menos, 12 eran cristianos. Y esa noche 33 personas recibieron al Señor Jesucristo, para la gloria del Señor. Ahora, dice aquí, por eso tenemos que tener presente, dice, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, ese lugar era una sequía para nosotros. Dice acá, en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Yo dije, voy a predicar, es lo único que puedo hacer, y aun cuando esté en este lugar, no voy a dejar de dar el fruto que el Señor hace 34 años puso en mi corazón. ¿Sabe? Conocí a una persona que tuvieron 10 años predicándole el evangelio, y esa persona hasta diezmaba la iglesia, pero no quería un compromiso con el Señor y tenía raíces superficiales.
Esa persona llegó a contraer matrimonio y su primer hijo, a los 5 meses le diagnostican un problema congénito y a esa persona se le acabó el mundo en ese lugar. Una persona que tenía buena posición en ese entonces, una persona que se podía comprar al mundo con todas las cosas, con el dinero, con las relaciones, con los amigos, con todo lo que les rodeaba. Y resulta que esa persona, cuando los médicos le dijeron, mira, no tienes chance, no podemos hacer nada, es un niño. Cuando nace el niño, dice, mira, era un problema de hidronefrosis en el riñón izquierdo, no hay nada que hacer, el riñón está perdido. Si no hacemos algo pronto, el otro riñón se va a dañar. Y comenzaron los diagnósticos. Y resulta y acontece que esa persona quiso insistir, quiso traerlo acá a Miami, en un hospital que está muy famoso aquí en Miami, creo que es el Children's Hospital, no sé si es correcto. Y aquí le dijeron, mira, si los médicos buenos para eso están en Venezuela. Y wow, ¿cómo es esto? Y resulta que la persona, el médico de acá, cuando le da el nombre, es el mismo médico que estaba viendo a su hijo. Porque saben que hay momentos donde Dios, nosotros decimos en Venezuela, te acorrala. ¿Será así? ¿Me entiendes? Es decir, te hace un encierro cuando no quieres entender. ¿Se acuerdan de Jonás? No quiso entender por las buenas. A veces tenemos que entender por las malas, pero igual vamos a entender. Jonás igual fue a predicar y Nínive fue salva por la palabra de Jonás. Cuando Dios tiene un llamado, aquí hay personas que tienen llamado de Dios. Me voy a detener. Aquí hay personas que tienen llamado de Dios y se han querido hacer los locos con ese llamado. Yo les digo, cuidado, porque el Señor va a hacer su voluntad contigo, quiera o no quieras. Escuchen este testimonio. Resulta que, ¿cómo estamos con el tiempo? Me regalan unos minuticos, creo que estamos bien todavía. Resulta que esa persona, cuando se vio que en ese callejón sin salida, uno de sus jefes le dice, mira, hoy hay culto de oración en la iglesia, no seas terco, vamos y lleva a ese muchacho para que oremos. Hoy Dios va a sanar a ese muchacho. Esos esposos fueron a la iglesia. Cuando entraron en la iglesia, lo más sorprendente es que el Espíritu Santo los bautizó ese mismo día a ellos. Y esa misma noche 3,000 personas oraron por aquel niño. Cuando salieron de allí, aquellos esposos salieron jóvenes, por cierto, salieron y hablaron con el médico y dijeron, mira, doctor, nosotros hemos tomado una decisión porque querían quitarle el riñón. Nosotros no vamos a permitir, porque Dios nos dijo que él estaba sano y nosotros no vamos a permitir. Una fe genuina. No vamos a permitir, mire, pero es que no puedo hacer esto. La única forma de que yo haga esto es que usted me firme este documento donde yo me libro de toda responsabilidad, porque yo no quiero terminar en una cárcel. ¿Cómo? ¿Dónde firmamos, doctor? Y dijo el hombre, y dijo la muchacha, aquí firmamos, aquí está. Se fue a la operación. Una operación que era de 3 horas y media, terminó en 7 horas. Al niño le dieron 2 paros en la operación. Salió de la operación, el médico cuando sale le dice a los padres, mira, hice todo lo que podía, pero ustedes tienen fe, vamos a creer en esa fe. Yo no puedo darle un diagnóstico porque la cirugía fue una microcirugía muy delicada. Yo uní uréteres del espesor de mi cabello. Yo hice lo mejor que pude. Yo espero que esté bien, pero ustedes tienen fe. Le decía el médico a los esposos. Ustedes tienen fe. Conforme esa fe se ha hecho, dice el hombre. El hombre estaba hablando palabra de Dios. Porque cuando usted cree, eso se contagia. Eso se contagia. Y resulta, cuando Dios va a hacer algo, me detengo acá. Cuando Dios va a hacer algo, el primer diagnóstico que usted va a recibir, yo no sé quién esté pasando por alguna prueba, pero el diablo, Juan 8 dice que él es padre de mentira, porque desde el principio él ha sido mentiroso. Cuando Dios va a hacer algo grande con usted, lo primero que va a hacer el diablo es decir, no, esto no funciona, se perdió todo. Cuando Cristo murió, mira, y a tantos que sanó y a tantos que salvó, y él mismo no se pudo salvar. ¿Qué cosa? ¿Y murió? No murió. Él estaba yendo al infierno a decir al diablo, hey,
dame las llaves de la muerte y de la vida porque me pertenecen. Y estaba escribiendo una victoria de la cual hoy nosotros hablamos en este altar y decimos que tenemos un Cristo que es victorioso y se levantó de la muerte y hoy reina con poder y autoridad y está sentado a la diestra del Dios Padre, reinando con esa autoridad por los siglos de los siglos. La tumba quedó vacía, la cruz quedó vacía, pero Él reina y reinará por los siglos. Y resulta que cuando Satanás sabe que Dios va a hacer algo, él trata de jugarse la última carta y le dice a aquellos padres, a aquellos muchachos: mira, la operación se perdió. Qué bueno que aquellos muchachos no dudaron, porque saben, anoten esto: hay dos corrosivos de la fe. Se los decía ya a los muchachos los 25 días que estuve encerrado. Hay dos corrosivos de la fe: la duda y el temor. Cuando usted tiene duda y usted tiene temor, puede estar seguro que su fe va a comenzar a menguar. Comienza a menguar la fe y usted va a tener un poquito de fe. Ya no tiene la fe, tiene un poquito de fe. Pero cuando usted, si usted no se levanta en esa fe, entonces la duda y el temor termina de corroer y entonces va a venir la desesperación, va a venir y usted se va a terminar rindiendo ante el problema. Pero cuando usted se mantiene firme en la fe, nada lo va a detener. Usted se va a mantener firme. Amén. Y estos muchachos creyeron de una manera tan firme, porque fue el Espíritu Santo que lo bautizó ese mismo día que llevaron a su bebé. Dijeron: no, yo no creo en este diagnóstico, porque el diagnóstico era que la operación se había perdido. Y buscaron otro médico y buscaron otro hospital. Y aquellos padres, sin saber lo que estaban haciendo, dijeron: Señor, si tú me sanas a mi hijo, como tú dijiste, yo con mi hijo y los que me vayas a dar, te vamos a servir. Porque yo estaba hablando de Josué 24 o sea, esta gente estaba hablando de Josué 24 y no sabía. Y decía: y resulta que yo te voy a servir, decían los padres. Y resulta que fueron a aquel hospital cuando le hicieron el diagnóstico, que el médico le da los resultados. Dicen: mira, la operación se ve bien, el riñón está evolucionando, es cuestión de tiempo, pero este muchacho, sí, esto va a funcionar. En la segunda opción, los padres agarraron aquella carpeta que tenían, se pararon frente al hospital y dijeron: Señor, yo no vengo más nunca a hacer un examen a este hospital. Tenía aquel niño ya 5 meses. Más nunca en un hospital. Yo creo que tú lo sanaste y no creo que voy a creer en nada más. Hasta el día de hoy, ese niño del que le estoy hablando es mi hijo, el que toca la batería, mi hijo Fran. Y saben, hoy día toda mi familia siempre servimos en Maracaibo como familia desde que ellos eran niños. Y el fruto que yo he visto, que ya está mi nieto, a lo mejor muchos de ustedes han visto en las redes, él canta, él ora, porque cuando usted le cree al Señor, usted va a tener los resultados. Amén. Entonces, cuando Jeremías dice que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Hoy es un tiempo y es un día de reflexionar: ¿dónde están nuestras raíces? ¿Qué tan profundas están mis raíces en el Señor? Porque la única fuente que nosotros tenemos de vida eterna son los ríos de agua viva que el Señor Jesucristo nos prometió ofrecer. Miren, saben que el Señor, cuando dice, por cierto, hablando de la Pascua, dice: en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra, que el Señor se puso en pie. Juan 7, 37, 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Pues
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Les tengo una buena noticia. Él se levantó de la muerte, nos envió ya el Espíritu Santo y está reinando con poder y autoridad por los siglos de los siglos. Él es la fuente inagotable de nuestra vida. Hoy es un día de reflexionar cómo está mi vida espiritual. Estoy apegado a la fuente que es el Señor, que son los ríos de su presencia. Hoy es un día para reflexionar cómo está mi vida espiritual. ¿Cuál es el árbol? ¿Cómo está mi árbol de vida? ¿Cómo estoy dando fruto? ¿Estoy verde? ¿O estoy como el que vimos, que todo resquebradizo, seco? ¿Sabe? Porque allí es donde Dios prueba la fe. La acacia, como la pudimos ver en la imagen, a pesar de que está en el desierto, ella se mantiene verde, porque es un árbol que busca la fuente de corrientes de aguas. Esto es un tiempo donde la iglesia está siendo sometida a muchas pruebas. Esto es un tiempo, amados, donde nosotros no estamos exentos a estar sometidos en diversas pruebas. Pedro lo dice en el capítulo, en primera de Pedro lo dice. Y por eso es que decíamos ahorita que esa fe va a ser sometida a prueba como el oro. Estemos listos y preparados, porque no sabemos en qué día vamos a tener que sacar ese carnet de nuestra fe. Hay otra cosa que quiero tocar, y es lo que es la identidad que tenemos nosotros. ¿Cuál es tu identidad? Mira el concepto de identidad. Se define como un conjunto de rasgos, características, creencias y expresiones que definen a un individuo o grupo, diferenciándolo de los demás. Usted tiene una identidad en Cristo Jesús. Usted tiene una identidad en el Señor. Una identidad que nadie se la puede quitar, a menos que usted, es como su licencia de conducir, es suya hasta que usted no la pierda, ¿verdad? Pero Cristo pagó un precio para que usted tenga una identidad única. Esa es suya. Es más, no le costó nada. Al Señor le costó el sacrificio en el Calvario. Le costaron los clavos, la corona de espinas que Él llevó por usted y por mí. Y le costó la cruz. El apóstol Pablo dice esto en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, los versículos del 12 del 13 al 15, dice: y nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo, ¿verdad? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Cuando el Señor hizo esto, le estaba dando a usted una identidad única de que usted es un hijo de Dios. En usted están las marcas del Señor Jesucristo. En usted están las marcas de los clavos, de la lanza que lo traspasó. Por lo tanto, usted es un hijo con una identidad única. ¿Y saben qué? Satanás sabe quién es usted. Si alguien sabe quién es usted por la identidad que usted tiene, es Satanás. Satanás lo que puede hacer es bulla. Es lo único que él sabe hacer, bulla. Pero él no puede tocarle. Si usted se permanece como este árbol que tiene sus raíces apegadas a las corrientes de agua, Satanás no va a poder hacer nada con usted. No va a poder rodearlo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener esa identidad de que no dudar en el momento que nosotros nos veamos sometidos a alguna prueba o a diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro, sino que nosotros podamos mantener firme la convicción de nuestra fe. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Toda la Biblia, toda la Escritura, esto es un libro de promesas que se cree por la fe. Eso usted no la compra ni en el Walmart, ni en Publix, ni en Target, ni en Home Depot, ni en ninguno de esos lugares. Esa fe es su convicción en lo que aquí está escrito. Es verdad porque Dios lo dijo.
y usted lo cree. Amén. Amén. Cuando usted está convencido de eso, nadie va a poder cortar las raíces de su árbol, porque su árbol va a estar pegado a corrientes de agua de los ríos de la presencia del Espíritu Santo, y su hoja no va a caer, y usted va a seguir dando frutos, aún en el tiempo de sequía, aún en el tiempo de la adversidad, aún en el tiempo de la escasez.